Mi estimada Vanessa Kaiser, yo te agradezco mucho hasta allá, hasta Chile, desde acá, desde México, que me des la oportunidad de dialogar el día de hoy contigo. Tenía muchas ganas de poder platicar contigo, de pues, realizar este live, ¿sí? Porque pues no, hay mujeres que intimidan y tú eres una de ellas, ¿sí? Y mira que te lo Yo dice sé. un hombre medio blanco, muy opresor, ¿sí? Que la gente considera por acá machista, discriminador, heteronormado y bueno, todos esos ideologismos que tú sabes que lo definen a uno como mala persona en estos tiempos ideológicos que vivimos, ¿no? Pero que encontrarse una mujer como tú, con tu capacidad intelectual, con tu inteligencia, con tu conocimiento, pues ciertamente es un reto intelectual bastante notable y yo te agradezco además la sencillez con la que has accedido a platicar conmigo esta tarde y saludos hasta Chile, Vanessa, y de verdad muchas gracias. Bueno, todo lo que podamos hacer, las mujeres que sabemos que cuando nos asaltan, que cuando nos violan, que cuando hay guerra, que cuando tenemos un problema necesitamos a un hombre masculino, está en nuestro deber, dado los tiempos que corren, en que este neofeminismo, que es ideología pura y dura, en que lo único que quiere es acabar con el hombre masculino, es destruirlo, es deber moral de cada una de nosotras darle un espaldarazo a hombres como tú, que dan la pelea y que ponen el pecho a las balas, como quien dice, salvando probablemente lo poco que queda de las esperanzas que tiene nuestra civilización, porque sin el hombre masculino, la civilización occidental está perdida. Eso te puedo decir. No sé si me quedé pegada yo o tú en internet. Bueno, voy a seguir conversando entonces, porque yo creo que Alan es el que está con un problema en internet. Así que quizás se quedó estupefacto frente a el reconocimiento que yo les hago a ustedes, los hombres. Sí, es increíble la paciencia que han tenido. Realmente voy a aprovechar este tiempo para decirles que nosotros, las mujeres que nos damos cuenta de la verdad, de lo que hay detrás de este neofeminismo, sabemos y entendemos lo que está pasando, la masculinidad, el ataque permanente y sistemático hacia la masculinidad. Y como lo dije, es nuestro deber moral darle un espaldarazo a los hombres con independencia de otro tipo de características, el hombre que tiene coraje, el hombre que es el protector. Uno cuando tiene un conflicto mayor, ¿no es cierto?, los ucranianos con los rusos, bueno, son puros hombres los que están al frente. ¿Desde cuándo que esto es un patriarcado opresor? ¿Cuándo no han sido protegidas las mujeres en todo lo que los hombres son capaces de hacer? Francamente que las mujeres, yo formo parte de ese mundo, del mundo de las mujeres, y tengo que decir y declarar que a uno le da vergüenza ajena que se hayan tragado el cuento del patriarcado, el feminazi, qué sé yo, porque existen un par de posiciones de poder ocupadas por hombres tradicionalmente. Eso no significa que en general todos los hombres estén ocupando esas posiciones de poder. Hay muchos hombres que quedan fuera y son la gran mayoría. Son muy pocos los que reúnen esos talentos y ese mérito que requiere ser el CEO de una gran empresa, digamos. Y además el esfuerzo, la cantidad de horas trabajadas. Los hombres son en promedio, mueren más que las mujeres. Los hombres se suicidan más que las mujeres. Tienen labores mucho más arduas en términos profesionales que las mujeres. Así que veremos qué es lo que nos trae la supresión del patriarcado. A ver si es que logro contactarme con Alan. Hola, hola, Ahí hola. viene Alan. Oye, creo que tuve un problema aquí con mi internet, de verdad, qué pena me da, sí, por aparte la posibilidad de estar platicando contigo y que nos pase esto de esta forma. No, pero no te Pero, preocupes porque yo seguí con mi oda a los hombres. Así es que ah, tu público ok, pudo disfrutar. Si, si, si nosotros que estamos en estas redes y en estas cosas, como no somos parte del establishment pagado por la plutocracia global y viajamos en business y tenemos los grandes canales de televisión, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Así que hay que hacer lo mejor de la situación que se presente, ¿no te parece? muchísimas gracias, Vanessa, de verdad, te admiro muchísimo, te agradezco mucho la empatía y la capacidad de responder a lo inesperado, que no esperaba menos de ti. Vanessa,
quiero presentarte, yo sé que tú tienes un currículum intelectual muy grande, me gustaría que lo sintetizáramos y además me gustaría que me hablaras un poco también del padre de tus hijos, porque aparte, no sé en Chile, acá en México es Día de la Madre, felicidades, pero por ahí vi que en algún momento tú me decías que que el padre de tus hijos era un tan Murray Rothbard. El padre intelectual de mis hijos, por supuesto. Yo tengo 3 hijos, sobre todo el mayor comienza con este acervo teórico del anarcocapitalismo libertario. Ya mi hijo mayor tiene 26 años. Esto fue ya hace bastante tiempo. Yo te diría hace 10 años que comenzó con esto, antes que emergiera el fenómeno Milei. Y entonces, de alguna manera, ese espíritu que tengo yo también, que yo llamo que digo que la bestia está viva. La bestia en un ser humano tiene que estar viva porque si no somos animales domésticos castrados, digamos, ¿no? Y esa bestia viva no se deja fácilmente dominar ni reconoce autoridades ilegítimas. La autoridad legítima sí, pero no la autoridad ilegítima. Bueno, y yo diría que ese potencial de espíritu rebelde en un cierto sentido sano, que también puede ser insano, pero también existe la rebeldía sana. Si se estuviesen rebelando ahora toda la gente que está siendo colectivizada bajo la nueva ideología totalitaria que está construyéndonos el marco de la cultura de la muerte, entonces no estaríamos enfrentándonos por primera vez en la historia de la humanidad al exterminio de la especie humana, la especie. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice desde Elon Musk hasta la Cristina Martín Jiménez, digamos. O sea, estamos hablando acá de que porque la gente no, porque pierde esa fuerza interior, ¿no? ¿Y con qué conecta Rothbard? A pesar de que él, si uno lo ve, yo no lo había visto nunca, un día lo vi. Es un tema al que quiero llegar al final, yo era una jiribilla para presentarte porque quería que hablaras un poco de ti primero, porque sí quiero llegar a esos puntos a los que me estás hablando, pero quiero que te conozcan, porque entiendo que tienes un currículum impresionante, 2 doctorados hasta donde entiendo, y si no mal recuerdo también 2 maestrías, sí, y has hecho un trabajo de difusión de las ideas de la libertad en toda Iberoamérica. Pues háblanos un poco de quién es Vanessa Kaiser. Yo te diría que es un alma hasta un cierto punto inquieta, con una inquietud eh, que, que no te deja vivir tranquilo. Yo nunca estoy tranquilo, tranquila, mi zona de confort es la ausencia de la zona de confort. ¿Y qué es lo que me inquieta? Desde chica me ha inquietado ver y hacerme la pregunta de por qué los seres humanos elegimos el mal. ¿Por qué pudiendo elegir hacer el bien, elegimos el mal? El problema del mal es un problema existencial para ti. Sí, más que el problema del mal, el problema de por qué elegimos el mal. Yo no estoy hablando de la existencia del mal ontológico o de un mal banal o de un mal... No, no, no. Nosotros elegimos. Tenemos libre arbitrio. Yo estoy hablando de libre arbitrio. Y ese es, el otro día un estudiante mío me decía, no, pero usted finalmente termina promoviendo al Dios cristiano. No, es cierto. Primero que todo, yo soy una seguidora de Andrew Tate, por ejemplo, y Andrew Tate es musulmán. No, no ese es el punto. El punto es que el Dios cristiano, el de las bienaventuranzas de Jesús, es el único que dice de sus criaturas ser hechos a imagen y semejanza por un punto en particular, porque nosotros tenemos libre arbitrio. Y San Agustín decía, Dios prefiere al que peca libremente antes que al que hace el bien de forma autómata. Nosotros tenemos capacidad para pensar y para elegir. Y mi gran problema ha sido ver desde muy niña que esa capacidad siempre se vuelca en la elección del mal. La libertad en relación con el mal, interesantísimo. Ahorita vamos a llegar a todos esos temas porque me parece que son el tema sustantivo de nuestra plática, pero tenemos que tener una introducción. Y la introducción, el pretexto que yo usé para que poder convencerte de que me dejaras platicar contigo, es que yo hace unos meses terminé de leer este libro. ¿Sí? Un libro que yo sé que tú conoces muy bien, de una autora que además tú has estudiado a profundidad, de Hannah Arendt, ¿sí? De los orígenes, tiene varios libros, el más famoso creo que es Eichmann en Jerusalén, pero creo que también Los orígenes del totalitarismo es otro clásico, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te acercaste a Hannah Arendt? ¿Qué es para ti Hannah Arendt en tu vida? ¿Y cómo ha influenciado tu pensamiento? Porque yo entiendo que es una de tus líneas principales de desarrollo intelectual.
Sí, mira, lo que pasa es que en esa época de doctorado termino de leer esta frase, ¿no? Dice algo así como eh, la, el peligro del totalitarismo va a estar siempre presente, porque ya llegó como un régimen que se va a quedar igual como se quedaron otros regímenes, la república, la dictadura, la tiranía, el despotismo. Entonces dice Hannah Arendt, y este es el último párrafo del libro, que tiene 640 páginas. Pero también permanece la verdad de que cada final en la historia contiene necesariamente un nuevo comienzo. Este comienzo es la promesa, el único mensaje que el fin puede producir. El comienzo, antes de convertirse en un acontecimiento histórico, es la suprema capacidad del hombre. Políticamente, se la identifica con la libertad del hombre. Para que un comienzo se hiciera, fue creado el hombre, dice Agustín, se refiere a San Agustín. Y luego termina, este comienzo es garantizado por cada nuevo nacimiento, este conocimiento lo constituye, desde luego, cada hombre, ¿no? Este comienzo lo constituye desde luego cada hombre. Entonces, esta es una filósofa de la natalidad que justamente nos está diciendo que la esperanza está en el que nace. Una vez que los que existimos hemos perdido todas nuestras facultades en tantos seres humanos, agentes morales, únicos e irrepetibles. Pero ahora ya no van a ser más gente. Con la ideología climática no van a nacer más gente. Con la ideología de género. Nos están, sí, pero la ideología de género lo que hace con la gente que adhiera a la ideología de género es destruir sus capacidades digamos, de gestación reproductivas, ¿no es cierto?, a través de la hormonación, la mutilación de sus genitales, etcétera. Pero, y además que transforma a las nuevas generaciones en esquizos. Esto está en Deleuze y Guattari, el Antidipo, es decir, personas que son incapaces de distinguir nada, no tienen identidad. Son transespecie, transnacionales, transedad, transexuales, etc. Es el cambio de la norma binaria por la norma trans que impide fijar una singularidad. Entonces tú me preguntabas, qué es lo que me ha llamado a mí profundamente la atención del pensamiento? Hannah Arendt no es filósofa. Ella es una pensadora, igual que Nietzsche. Nietzsche tampoco es un filósofo. Los filósofos tienen un sistema cerrado, donde desde el axioma inicial construyen todo un mundo que se cierra sobre sí mismo. La filosofía de Hegel, de Heidegger, etcétera, son filosofías que están cerradas, son sistemas filosóficos. Por eso Hannah Arendt dice de sí misma que ella no es filósofa. Y Nietzsche en ningún caso, él siempre se autodefine como psicólogo. Y eso es lo que él hace, un diagnóstico de la psicología del ser humano en Occidente. Eso es lo que él está haciendo. Bueno, que son los dos autores fundamentales que yo trabajo. Y en Hannah Arendt, entonces tú encuentras una denuncia de que lo que se está haciendo, o cuál es el propósito de la dominación totalitaria, es dejarnos en estado de superfluidad. ¿Qué significa eso? Y ella toma a las migraciones masivas que se producen, que se producen de forma pensada, digamos, después de la Primera Guerra Mundial para destruir los Estados-nación, y eso está en este libro, y es ¿quién es ese apátrida? ¿Quién es ese que no tiene patria? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hannah Arendt? Nos dice, en ningún caso los derechos humanos se han respetado donde no existen primero los derechos nacionales. Los derechos... Donde no exista una comunidad que los haga valer. Exacto. Y por eso es tan importante para las élites globalistas dejarnos a nosotros en ese estado de superfluidad y generar masas y masas de apátridas. Todo lo que está haciendo Maduro, si no está coludido directamente con los señores de Davos, le beneficia radicalmente a los señores de Davos. Por eso es que no hacen nada por evitar que avance este crimen organizado y que avancen estos gobiernos criminales. Y a Cuba lo podrían haber hace mucho tiempo, si hubieran querido, hubieran terminado con la situación en Cuba. Perdona que te lo diga, pero mira Irak. O sea, ¿cómo se llama este otro país ahí que está cerca de Bosnia? Ahora se me va, que también intervinieron ahí, eso hace no mucho tiempo, ¿no? Entonces, donde han querido intervenir lo han hecho. Y acá lo que están produciendo, en definitiva, es un humano en estado de superfluidad, es un humano que, por lo tanto, esto es lo que yo estoy trabajando en un libro que estoy escribiendo sobre el tema, no tiene los vínculos necesarios para afirmar la vida.
no Por eso tiene esta es la... raíces que lo empujen a afirmar la Exactamente. vida, ¿no? O sea, Así es es. todo el nihilismo del individuo que se autocrea a sí mismo en un hedonismo radical que no tiene futuro porque no está consciente de su pasado. Mira, es más que eso. Te voy a decir rápidamente cuáles son los 9 vínculos fundamentales desde los cuales el ser humano afirma la vida y cuyo corte te lleva al estado de superfluidad, que sirve a los globalitaristas para exterminar a la especie. Ellos dicen que tienen que haber máximo 500 millones de personas en el planeta, según lo que yo he leído. Bueno, los vínculos son, el primero, tu vínculo a tu cuerpo. Te cortan tu vínculo con tu cuerpo, naciste en el cuerpo equivocado. O tu cuerpo no Segundo, te condiciona en nada, ¿no? No te da por ningún dato eso, relevante. exactamente, ya, primer vínculo. Segundo vínculo, tu familia. Autonomía progresiva. Tus padres ya no pueden decidir sobre tu sexualidad, que es donde te destruyen si es que te agarran Ni siendo muy chico. transmitirte conocimiento sin discriminarte por tu edad, el adultocentrismo, ¿no? Así es. Entonces vamos, cuerpo, familia, sociedad. Cuando tú cambias la regla que distribuye las cargas y los beneficios de la sociedad, que es la regla meritocrática, por una antropología genital materialista, que distribuye entonces esas cargas según cada quien percibe si tiene pene o vagina, entonces tú cortaste el vínculo de la persona a su comunidad, porque lo que es en esa comunidad no se debe a sus facultades espirituales, no se debe a su esfuerzo y su talento, como pasa con el mérito, sino que se debe a su autopercepción genital. Y si tú eso lo extrapolas al marco teológico de la tradición, lo que ellos están haciendo es un ejercicio de inversión antropológica. Lo que estaba arriba, que es el espíritu, que es la mente, que son las facultades, que es la psique, ahora está abajo, donde están los genitales. Y lo que estaba abajo, que eran los genitales, ahora está arriba. Dieron vuelta al ser humano. Ese es un ejercicio de inversión. Tú sabes quiénes son los que andan invirtiendo las cositas, ¿no? Bien. Tercer vínculo, entonces, la sociedad. Cuarto vínculo, el Estado-Nación. Cortan tu vínculo, ¿no es cierto?, en la medida en que te obligan a emigrar a través de este tipo de situaciones artificiales, etc. Quinto vínculo, la tradición. A través del lenguaje inclusivo y de todas estas patrañas del patriarcado, etc., lo que a ti te enseñan es que todo lo anterior al lenguaje inclusivo de estos progresistas es el resultado de un esquema de dominación, de opresión, de esclavitud, y por lo tanto tienes que rechazarlo. Moralmente no puedes adherir a tu propia tradición. Junto Ahí con todo tenemos el el otro. conocimiento implicado en la tradición. Exactamente, con la ciencia, con la diferencia entre los discursos, etc. Foucault y todo el tema, ¿no? Entonces, teníamos cuerpo, familia, sociedad, nación, tradición, tu especie. Resulta que cuando a ti te dicen que por haber nacido tú dejas una huella de carbono y que por eso se está destruyendo el planeta, tú inviertes el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, por un odia al prójimo como a ti mismo, porque tú eres el responsable de pertenecer a una especie que daña el planeta. Y con eso tú cortaste el vínculo con tu especie y cortaste el vínculo con el planeta. Y el Y, vínculo con Dios, que es el y el noveno mismo hecho vínculo, de existir se convierte en un pecado original. así es. El hecho de existir, el hecho de nacer, tu vida tiene que ser sostenible. Tú te quedará claro que no va a ser sostenible que la próxima generación tenga hijos, ¿no es cierto? Va a estar prohibido. Y aparte el concepto de sostenible cada vez es progresivamente más restringido, ¿no? O más tóxico, o más cerrado y cada vez más totalitario, más expansivo, ¿no? O sea, cada vez implica más dimensiones. Así es. Y vamos al vínculo con Dios. Muy importante. ¿Qué significa que la gente no tenga experiencia de Dios, experiencia de fe? ¿Qué es lo que significa eso? En términos políticos, en términos de la teología política. Que no Que tiene tú, un... que tú dejas de distinguir en tu experiencia lo sagrado de lo profano. Cuando tú no distingues lo sagrado de lo profano, nada en tu mundo es digno del máximo respeto. Nosotros, hasta el advenimiento de esta ideología progresista, considerábamos de máximo respeto, es decir, sagrada, la infancia. Sagrada. A un niño no se lo tocaba.
La vida misma, el aborto. La vida misma, exactamente, el aborto. Y ahí es donde está el corte definitivo con Dios. Gracias por hacer ese aporte. No es solamente que tú dejas de distinguir lo sagrado de lo profano, sino que tú transformas el lugar de protección más íntimo que la naturaleza le proveyó al ser humano en un cementerio. 72 millones de abortos al año según la OMS. Eso es Alemania completa abortada. Y eso implica además una antropología. Bueno, de hecho, lo que me estamos hablando en todos estos puntos es una antropología, un entendimiento integral del ser humano en todas sus dimensiones existenciales significativas, por llamarle de alguna forma, ¿no? O sea, porque todos es que lo que pasa, Alan, es que tú quedas reducido. Mira, lo que el experimento. A ver, si tú haces un cruce entre la CLO con Chantal Mouffe, la democracia radical. El populismo. Claro, pero lo que es la democracia radical, ¿cuál es el sujeto de la democracia radical? Y vas con el esquizo, que es el Homo Natura, de Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo, ¿ya? Eso se cruza en la máquina deseante, ellos nos consideran que somos máquinas deseantes, por eso hay que hacer la revolución del deseo, por eso la ESI lo que hace es detonar un deseo incontrolable en los niños, ¿ya? Entonces te puedo decir cuál es el objetivo de eso psíquico, pero esto es psicopolítica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La máquina deseante no es un cuerpo ya ni siquiera. Tú ya no eres ni siquiera cuerpo, como todavía la izquierda nos promueve. La máquina deseante es la boca que habla, es el ojo que mira, es el dedo que apunta. Ya, y eso es totalmente coherente. Estamos hablando del esquizo, porque solamente en el plano del esquizo tú puedes pensar que eso puede ser una concepción antropológica. Para nuestro público que no está muy formado en estos temas, ¿cuál sería la definición del esquizo? ¿Cómo lo interpretarías en el esquizofrénico? No, sí, el esquizofrénico. O sea, ¿cuál es la mente del esquizofrénico? El esquizofrénico no distingue binarios, no distingue bueno de malo, amiga de enemigo, arriba de abajo, madre de amiga, no distingue, ¿ya? Y esa es la norma trans. Por eso ahí el esquizo tiene que ser trans. O sea, es la encarnación del trans. Y ellos te dicen, el Homo Natura de ahora en adelante va a ser el esquizo. Es el esquizofrénico. Y por eso la promoción de las drogas y el fortalecimiento de los carteles criminales de drogas les conviene tanto a esta gente. Si en Chile uno de los periodistas más importantes dijo, la élite se puso de acuerdo para que las juventudes se transformen en consumidores de droga. Nunca más penalizaron la droga. Y eso tiene que ver con desquiciar a las nuevas generaciones. O sea, el planteamiento de fondo creo que es que hay una redefinición de la naturaleza humana, naturalizando estas conductas esquizofrénicas como parte del comportamiento natural y hasta deseable del ser humano, ¿no? Y de ahí la necesidad de potenciarlas en el tema de las drogas, en el tema de las reglas vinculadas al comportamiento sexual, sí, en el tema de todo tipo de hedonismos, ¿no? Que lo único que hacen es ahora sí que desmoronar todas estas reglas antropológicas de largo cuño que se fueron construyendo a lo largo de los siglos para liberarnos de la condición de animales, por ponerlo de alguna forma, ¿no? O sea, la evolución cultural se corta de raíz y volvemos al ser dominados por nuestros instintos y nuestras funciones más básicas y primarias, ¿no? No, pero es peor que eso, y eso está en el libro acá, es peor, es mucho peor el resultado de la barbarie civilizatoria, es decir, de una barbarie provocada por la civilización y por ingenieros sociales que hoy día están en Davos, y que en esta época estaban en Moscú o estaban en Berlín, ¿no es cierto? Es mucho más grave que el buen salvaje de Rousseau. Pues si tú vas con un salvaje de la selva, ese salvaje está bien, digamos. Por su dimensión global, ¿no? Y por esa pretensión de autoridad mundial, que no hay lugar donde uno pueda esconderse respecto de estos referentes antropológicos que se intentan instalar en el sentido común y con las redes sociales, ¿no? O sea, yo cada vez que trato de entender este tema, pues yo lo que termino llegando es a un cambio antropológico de fondo a nivel mundial, además, ¿sí? Que hay una discusión ahí respecto de hasta qué punto ha sido deliberadamente construido, inducido, diseñado por científicos sociales,
pero a mí me preocupa porque es una realidad que estamos cambiando muchas pautas antropológicas que no sabemos bien cuál va a ser la consecuencia final, más allá de un desastre en términos de natalidad y en términos de estabilidad de la sociedad en el largo plazo, No, ¿no? pero sí, Alan, desde Carl Schmitt esto es teología política. La teología política lo que implica es un reemplazo de Dios por el hombre. El hombre hoy día le dice a Dios que se equivoca al poner un alma en un cuerpo y que él puede corregirlo, ¿ok? Esto es una experiencia de dominación total que nosotros sabemos a dónde nos conduce porque a la base tiene la teología del exterminio. Ninguna persona trans o que se hormona mucho tiempo puede sobrevivir. Ninguna persona trans, digamos, que vuelve, que de transiciona, muy pocas son las que logran después, si son mujeres y se transformaron en hombres, tener guaguas, tener bebés, ¿no? Nosotros decimos guagua en Chile, al bebé. Todo lo que es la familia diversa, que va más allá de la heterosexualidad, es una familia que normalmente requiere de una serie de asistencias externas, no tiene autonomía natural para poderse reproducir. Esto es que hoy día en Holanda, en los Países Bajos, el 5% de la población muere por eutanasia y hay un grupo cada vez más creciente de jóvenes de entre 15 y 30 años que piden su hora para el suicidio asistido. Entonces, lo que están haciendo a nivel psíquico es exacerbar el tánatos. ¿Qué es lo que es el tánatos? El instinto de autodestrucción. Si tú no puedes fijar una identidad, si tú te desedipidizas, ¿qué es lo que significa desedipidizar? Esta gente quiere que tú no reconozcas madre ni padre, porque quieren destruir a la familia heterosexual, porque la familia heterosexual encarna la norma binaria. Solo en la familia heterosexual el niño aprende madre-padre, autoridad niño, adulto niño. Ahí parece que se está cayendo. Ahí sí, ahí volvimos. Entonces, el objetivo, ¿no es cierto?, es destruir a esa familia. Pero además esa familia en la visión... Yo lo explico o lo trato de entender bajo la lógica de que el modelo de la familia es un referente antropológico fundamental, ¿no? Independientemente de que los individuos puedan optar en su libertad por otro tipo de formas de vida, y yo como liberal lo respetaré, ¿sí? Pero eso no puede ser el referente antropológico de la sociedad, ese no puede ser el ejemplo, la guía. A ver, Alan, te lo voy a decir así, aquí hay un plan. Así como hay un programa de gobierno, aquí hay un plan que se llama el Nuevo Orden Mundial. Y esto es súper fácil entenderlo. Es cosa de ir a la página de la UNESCO, ir a la ONU, ver las declaraciones de los señores de Davos, ver cómo da la pelea Meloni, Trump, Vox, Milei, Bukele, en contra de esta agenda, y entonces tú entiendes que aquí hay un plan del marxismo que fracasó después de la Guerra Fría para destruir Occidente desde los organismos internacionales en confabulación con estos liberales comunistas que les llama Zizek en su libro sobre la violencia a los tipos de Davos, los señores como Bill Gates y todos estos señores. Aquí hay un plan político de ingeniería social. La gente que está aceptando esto no está viendo el plan. Es como que te digan, mira, aquí está el programa de gobierno de estos compadres. Esto es lo que quieren. Estos son sus objetivos. Y son neomalthusianos. Yo ahí podría polemizar, pero en general, creo que hay una tensión ahí. Yo creo que el problema existe y que es real. Mi discusión siempre pudiera ser el tema de hasta qué punto es planeado o simplemente es producto del cambio tecnológico, las redes sociales, el celular. Pero yo déjame hacerte una pregunta. ¿Tú de verdad crees que cuando va Javier Milei a Davos y los manda a freír monos por su agenda 2030 socialista, abortista, climática, él va y les da ese discurso a los señores de Davos? ¿Por qué? ¿Porque esto no es planeado? No, me queda claro que hay ahí un foco de contagio cultural, un epicentro donde se está irradiando una ideología que es nociva para todo el mundo. Eso no lo discuto. Quizás estoy un poco deformado por Hayek, pensando en que a lo mejor este tipo de planificación, de diseño global sería una construcción intelectual demasiado grande como para pensar que ni que cualquier persona pudiera diseñarla, pero pudiera discutirse. Lo que pasa es que lo que Hayek no toma en consideración es el fenómeno del darwinismo social, que le sirvió muy bien a los nazis para transformar a toda una nación cristiana en una nación anticristiana, antijudía y liquidadora y genocida. O sea, cuando tú armas una maquinaria con la plata de BlackRock, que tiene una economía que maneja más plata que la economía alemana. Para incentivar un discurso ideológico. Para incentivar un discurso y un diseño. Y pones todos los estímulos a todo nivel ahí. Y más encima usas los organismos internacionales
como herramienta para evitar, por ejemplo, a través de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, que los países puedan defenderse, como le pasó a Chile, que no lo han dejado defenderse de la revolución en curso. Y también en México, y acá se utiliza el discurso de los derechos humanos para negar lo que históricamente fueron entendidos los derechos humanos. Exactamente, y hoy día los derechos humanos son el derecho a abortar, ese es tu derecho humano, el derecho a asesinar a tu hijo, ese O es tu el derecho derecho a humano. autopercibirte como tú quieras, ¿no? O el Entonces, derecho... Alan, lo que pasa es que acá hay mucho poder concentrado, y yo entiendo lo que Hayek está diciendo, y probablemente tenga razón y no les resulte. Esa es otra cosa. La pregunta es si les va a resultar. La pregunta es si les resulta cuánto les puede durar. La pregunta es cuánto tiempo más van a aguantar los chinos el sistema de control social chino. La pregunta es si podemos, según esas élites que ahora en Chile también lo están empezando a importar, el sistema, porque como hay tanto crimen, nos tienen que importar el sistema de control social chino que ya hicieron. ¿Tú me vas a decir que la pandemia no fue planificada? Tú me vas a decir que la pandemia en la que todos se pusieron, no hablemos del bicho que salió de una sopa asquerosa murciélago, y yo eso lo puedo entender, como soy rubia me creo ese tipo de historias, no te preocupes. No hablemos de eso. ¿Tú crees que el cuento de la Greta Thunberg, deja por favor Alan, así como nada más que un botón de muestra, porque me encanta contar esto, así como que me siento muy realizada, me siento en una catarsis aristotélica. Venga. Va una niña de trenza, de 15 años, y se sienta muy amurrada fuera de su escuela. No quiere ir al colegio y se niega. Y justo pasa la BBC de Londres y le pregunta, niña, tú que estás amurrada ahí sentada en las escaleras de tu escuela, ¿por qué no quieres ir a clases? Y la niña muestra la malignidad de las élites mundiales que están calentando el planeta. Como la BBC la hace famosa, entonces los malignos, los dueños de todo el poder mundial, dicen, dejémonos castigar y retar públicamente por esta niña, porque hemos sido tan malos. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de reivindicarnos. Y ella va a este organismo internacional y les dice, how dare you? Y ahora tenemos que cambiar todo el sistema, tenemos que cambiar toda la forma de vida. Se convierte en el nuevo referente moral de la civilización, ¿no? Pero si la Universidad de Helsinki le dio el título de doctor honoris causa en teología, en teología. No, estoy de acuerdo en que es un gran problema, porque creo que a lo que estamos derivando es a la discusión del globalismo, ¿no? Ese es el Pero tema. Es que eso lo plantea Hannah Arendt acá, dice que la experiencia de los totalitarismos tiene que ser global, porque no puede quedar ninguna experiencia de vida que desafíe a la experiencia de vida de la superfluidad que ellos quieren instalar. Dice, además, ella imagina qué pasaría si hubiera un gobierno mundial, y lo dice acá, las consecuencias serían desastrosas. Solo los derechos nacionales han sido capaces de ser el marco en ese reconocimiento de la comunidad de tus derechos humanos. El mero hecho de ser un ser humano desnudo de todos los otros factores que te constituyen en tu identidad no sirve para afirmar derechos humanos. Y lo dice tal cual, dice la cita. En el momento en que se encontraron con estos apátridas, se dieron cuenta de que nada había de sagrado en el ser humano. Y eso es lo que perdimos cuando perdimos Cáritas. Nada había de sagrado salvo cuando el ser humano está en una comunidad con cierto grado de homogeneidad, que comparte ciertos valores, cierta cultura, que permite constituir el capital cultural y las instituciones en los cuales se fundamenta la civilización. No, y hay otra cosa, ahí, esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es esa comunidad que sabe quién es Alan Capetillo. No es un NN, no es cualquiera, no es un código de barra. Él es Alan, es mi hijo, es mi hermano, es mi amigo, es mi contendor político. ¿Se entiende? Eso sí, es fundamental en Hannah Arendt. Regresas a la vieja idea esta estalinista de un muerto es una tragedia, miles de muertos es una estadística, ¿no? En el momento en que perdemos la capacidad de ubicar a la víctima de una comunidad o se convierte en uno más de entre millones, pues ¿por qué nos va a importar? Digo, es un pensamiento crudo, pero hay mucho de eso, ¿no? O sea, que esta comunidad moral requiere esos lazos de empatía que solo se dan con la existencia de la comunidad. Y esto, yo leo mucho de psicología evolucionista, y esto mucho se explica también a partir de la naturaleza humana como animales gregarios, ¿no? Que necesitan generar esta comunidad de lazos con los cuales
compartimos una identidad, que ahorita es lo que está siendo diluido, lo que está siendo secuestrado, todas las identidades están siendo demolidas por esta ideología que tú denuncias, pero pues cuando diluimos eso, resulta que perdemos la empatía para con todos, ¿no? Sí, y además que dentro del marco cultural que ellos están construyendo, tener una identidad fija es un delito. Ese es el tema. No es posible, tú no puedes construir una identidad, tú no puedes ser reconocido desde una identidad fija. ¿Quién es Vanessa Kaiser mujer? No, mujer, no, no. No puede apelar a nada que yo no tenga en común contigo autopercibiéndote mujer. ¿Qué es eso? El esquizo, eso es el esquizo. Y ¿Se aparte entiende? la negación de una base objetiva de convivencia, la realidad, con el tema de la subjetividad de estas ideologías de género, ¿no? O sea, ¿cómo puedo construir una comunidad política de mínima envergadura si ni siquiera compartimos la realidad o los conceptos o las palabras con las cuales referimos a los fenómenos como patrimonio compartido? Si ya todo termina siendo una subjetividad, incluido el significado del lenguaje. Es una locura, ¿no? El esquizo, exactamente, tú lo dijiste. Que hay que empatar luego conceptos por la diferencia de... Ahora sí que por nuestras propias identidades, la del lenguaje mexicano y la chilena, o sea, a lo mejor hay algunos términos que podríamos ahí ir empatando, ¿no? Pero es muy interesante cómo eso está pasando en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con el globalismo y tiene que ver con el Internet y tiene que ver con las redes sociales. Y yo cuando leo a Hannah Arendt, veo mucho este tema también del ideologismo, ¿no? Esta forma de capturar el pensamiento racional de las personas a partir de narrativas simplificantes que los vuelven esquizofrénicos, que los vuelven agresivos, que evitan que piensen racionalmente, los vuelven parte de un colectivo que no es colectivo, que lo que tienen en común todos ellos es que niegan sus propias identidades, ¿no? Y en automático se convierten en una máquina para agredir a todo aquel que manifieste algún rasgo de identidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que es súper importante hacer una distinción desde Arendt, que habría hecho una gran diferencia en Occidente si es que se la hubiera tomado en serio. Ella es la toma de Kant, de Immanuel Kant, ¿no? La diferencia entre razón y cognición. Es muy distinto la cognición, que es un razonamiento lineal, que parte de la base de un principio, una premisa, un axioma, y desarrolla una teoría, es decir, un conocimiento. La cognición sirve, da lugar, en la diferencia Vernunft y Verstand en alemán de Kant, la cognición da lugar a un conocimiento teórico, que puede ser filosófico, teológico, científico, etc. En cambio, la razón está asociada, según Hannah Arendt, así ella lo toma, yo hubiera preferido que se mantuviera con la palabra pensamiento. El pensamiento está asociado a lo que las cosas significan, no a el desarrollo de una teoría que las explique, sino que qué es lo que significa. Entonces, yo te voy a mostrar algo. ¿Qué significa esto? Es una virgencita, ¿verdad? Y aparte los ¿Qué, significados tienen que ser compartidos, ¿no? Porque el que significan también es un patrimonio común. ¿Qué significaba la Virgen hasta la emergencia del neofeminismo? Un ejemplo a seguir. La Una santidad. madre que te cuidaba. Una persona, quizás histórica, quizás no, pero sagrada, desde el ateísmo, la figura de la madre. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que significa? Lo que significa Un símbolo de opresión. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes personas que piensan, por ejemplo, yo soy una persona que piensa, por eso soy rebelde. Porque yo no me trago lo primero que me dicen. Yo no estoy muy de acuerdo con la psicología evolutiva porque creo en la libertad. Creo que hay condicionamientos, pero que no estamos determinados. Me voy con Viktor Frankl, de todas maneras. Creo que sí puede explicar algunas cosas, no cabe la menor duda. Pero me voy con cuidado. Me Yo parece que hay cosas tampoco que... creo en el determinismo absoluto. Yo hablo de Pero condicionamiento. hay gente que una vez que entra en esto se obsesiona y se va en la línea, de una forma lineal en el progreso de ciertos aspectos de la vida común, justamente, o sea, en su artículo Justicia Social, creo que se llama, en el Centro de Estudios Públicos Hayek, dice, no quiero que se me confunda con un darwinista social, o que se hable de que yo soy partidario del darwinismo social. Tú puedes crear condiciones, por ejemplo, a partir de simbolizar que la Virgen es el ejemplo de la opresión femenina. A ver, te lo pongo así.
las niñas que son hijas de mujeres feministas van a ver a un hombre como tú y van a pensar inmediatamente que eres el opresor. Te van a odiar. Entonces, Maldito. ¿qué es lo que decía la filosofía helenística y Nietzsche muy particularmente? Que tú tienes que desmontar la creencia para desmontar la emoción. Yo tengo que desmontar la creencia de que el hombre es malo para desmontar la emoción del miedo o de la rabia que el hombre hoy día produce en las nuevas generaciones feministas. ¿Se entiende? Es el trabajo que tendríamos que hacer para revertir todo el daño que se ha hecho. Es Si la, esta es la, niña... es la ¿Mm? llamada batalla cultural, ¿no? Es cambiar ese Sí, pero se tiene que significado. entender. Pero se tiene que entender qué es lo que estamos haciendo cuando damos la batalla. Lo que nosotros estamos haciendo esencialmente, primero, es luchar por la verdad. Pero segundo, y la recuperación de nuestra tradición. Pero a nivel individual, lo que nosotros tenemos que hacer es de construir lo que se construyó en términos de el simbolismo y la emoción asociada para liberar a esa persona. No para meterle uno algo distinto o lo que uno cree que es lo cierto. Pero esa persona ahora está realmente bajo una falsa conciencia. ¿Se entiende? Le construyeron su conciencia. ¿Y sobre qué base? Sobre la base del odio, sobre la base de la autodestrucción. O muestran a mí una neofeminista que no esté rapada y que no esté autodestruida. Que no esté completamente en una peor versión, en la peor versión de sí misma. Eso es lo que logra el neofeminismo. Transforma a las Con mujeres. mucho sufrimiento además, ¿no? Así es. Independientemente de que lo canalicen hacia alguien, creo que han logrado construir la idea de que las mujeres deben odiar ser mujeres, ¿no? Y esto enlaza también con muchos de estos problemas de ansiedad, falta de autoestima, crisis de identidad que están desarrollando las nuevas generaciones y además el tema de las redes sociales y demás, ¿no? Todas esas cosas enlazan en un cóctel que es explosivo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te odias a ti mismo? Bueno, fácilmente terminas en la depresión y el suicidio. Eso es parte de la cultura de la muerte que la denunció San Juan Pablo II. San Juan Pablo II sí creía que todo esto estaba siendo construido y que todo estaba siendo empujado por una élite que estaba creando todo esto. Lo creía claramente. En su encíclica, te lo puedo citar acá, donde habla de la Vitae, algo Vitae, de la cultura de la muerte, él dice, ahora los estados son los encargados de pagar por el aborto, por la eutanasia, por todo esto que es nada más que cultura de la muerte, es la destrucción del ser humano. Mira, Entonces, yo te debo de confesar, yo más bien me considero más bien agnóstico, pero cuando veo la cultura cristiana, la civilización cristiana, no dejo de pensar que está muy bien pensada, está muy bien construida, y como estoy un poco influido por Hayek, pues o yo termino por asumir la idea de que esto fue un producto de una evolución cultural de miles de años, donde terminaron imponiéndose pautas que funcionan porque son compatibles con la naturaleza del ser humano. Sí, y eso. ya, yo estoy completamente de desacuerdo con Hayek porque veo que que la civilización china o los musulmanes llevan los mismos miles de años y no tienen ni las libertades ni los aspectos positivos que tenía nuestra cultura cristiana occidental hasta que emergió esta nueva izquierda desde las fauces de los organismos internacionales y las Mira, universidades y destruyó a las nuevas generaciones. yo te, El evangelio unificado. este tema luego me genera, yo tengo muchos amigos muy católicos, muy cristianos y demás, me genera cierta discusión porque yo lo que les digo es si el cristianismo no existiera habría que inventarlo y hay que defenderlo con independencia de la discusión teológica de última instancia, ¿no? La existencia o no existencia de Dios. Pero cuando tú te das cuenta que todas estas pautas son centrales para la comunidad política, para la subsistencia de los individuos, para la felicidad de los mismos, que son coherentes con sus necesidades psicológicas, con la estructura económica de la sociedad, dices, oye, esto hay que defenderlo, En ¿no? eso estamos de acuerdo. Yo en el punto en que estoy en desacuerdo es que es producto de una evolución natural de las cosas. Primero que todo, porque entonces toda la humanidad tendría que haber evolucionado en la misma dirección y eso no es así. Y segundo, porque lo que tiene en particular el cristianismo que no reconoce ninguna otra religión es el libre arbitrio. Y nuestra civilización es resultado de que hay millones de seres humanos que han tomado su decisión por el bien y que se las han jugado por el bien y que han defendido nuestro mundo común del advenimiento del mal. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los chinos, nosotros y los musulmanes. Eso es lo que hace la diferencia. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora pasó que los señores chinos son tan ricos que son dueños de la ONU. ¿O tú crees que los chinos a los niñitos chinos les están haciendo las operaciones genitales?
¿Tú crees que los No, niñitos no, chinos no. están viendo pornografía todo el día en sus O que redes sociales? permiten que la agenda de la ONU se instale como el discurso público de No, la corrección política en sus países, obviamente no. no, y tampoco hay medidas de corrección para la producción del CO2. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando el principal productor es CO2? Pero los chilenos, que ni siquiera alcanzamos a figurar en la tabla, tenemos que cambiar nuestra matriz energética. Se entiende que esto Sí, sí. no puede en ningún caso ser más que producto de un plan maléfico de esta gente, y que si no, mientras nosotros creamos, no, mira, es que esto va a evolucionar, es que esto va a poner... Mira, yo No, creo que ya, podemos estar de acuerdo en que independientemente de lo que hay que luchar contra eso, ¿no? O sea, independientemente de la causa que consideremos que tenga que sea el origen de, sí, ya sea planeado o espontáneo, sí, hay que detenerlo, hay que enfrentarlo, ¿no? Hay que oponer, hay que dar batalla cultural, hay que defender instituciones, hay que defender referencias, símbolos, la norma binaria hay que defenderla. Existe la mujer, el hombre, el niño, el adulto, el bien y el mal, el hombre y las otras especies. estoy de Eso es lo acuerdo. que hay que defender. Ahora, La en el verdad, fondo, esa es la verdad, además. la adecuación de la verdad objetiva, la posibilidad de la verdad objetiva, de no la posibilidad de que exista la posibilidad, la verdad, porque es lo que están negando, ¿no? Al relativizarlo todo, al subjetivizarlo todo, pues básicamente renunciamos a cualquier posibilidad de conocer y lidiar con la realidad, ¿no? Eso es una locura, ¿no? Ah, de nuevo, el esquizo. Ok, me metes el gol. Ya Bueno, te dejé tarea, vas a tener que leerte el Antiedipo, aunque es un libro hecho para debo de niños. reconocer que no lo he leído, tengo pendiente a de Lucy Guattari, tengo por ahí, quiero leer No, sí, pero te vas a desquiciar, sí, es muy interesante la experiencia. Mira, esos libros hay que leerlos destilando las ideas más malignas que tienen y olvidarse de los contextos porque los porque contextos son tengo para pendiente desquiciar al estudiarlo lector. porque se le he escuchado mucho a Laje y me ha llamado la atención la idea esta del rizoma, ¿sí? Sí, Quiero estudiarlo un poco porque me parece interesante, ¿sí? Pero bueno, he estado con otras lecturas, pero sí me ha llamado mucho la atención ese tema. Oye, hablando de, tú das mucha centralidad al concepto de el mal. Y uno de los libros más famosos de Hannah Arendt es La banalidad del mal, que debo de reconocer que no lo he terminado, lo tengo por ahí empezado, lo empecé hace años y nunca lo terminé, ¿sí? Pero conozco el concepto general. Pero me gustaría que tú lo explicaras. ¿Qué dice Hannah Arendt respecto de la banalidad del mal? en el fondo ella va como periodista de un medio norteamericano al juicio de Eichmann, que fue tomado eh, preso por el Mossad en Argentina y fue juzgado en Israel. Y Eichmann es el autor de la solución final, es decir, el ingeniero para apurar el proceso de exterminio del pueblo judío. Entonces, Arendt va esperando encontrarse con un ser perverso, monstruoso, alguien que tiene sed de sangre, resentimiento, que por lo menos odia a los judíos. Y se encuentra con un personaje completamente distinto. Se encuentra con alguien normal. Ella lo define como alguien absolutamente normal y los psiquiatras que lo evaluaron también lo definieron como alguien normal. Es más, era alguien con simpatía hacia el pueblo judío. Entonces, ¿cómo te explicas? Pero era ¿Qué alguien pasa? incapaz de asumir el peso de una decisión moral o de tomar No, una no, decisión por él mismo. no, no, era alguien que era incapaz de significar. Cuando tú pierdes la capacidad de pensar, cuando tú no puedes significar lo que es una guagua, un bebé que se está gestando, y tú crees que es lícito cortarle la cabeza entre las piernas cuando sale del vientre de su madre porque todavía no es ser humano mientras no haya salido completamente, entonces tú ya no tienes capacidad de significar lo que estás haciendo. Ese Ya. doctor que hoy día hace eso, ese doctor que hoy día toma a una niñita de 15 años, le extirpa su útero, le extirpa no sé cómo le dicen ustedes, pechuga, le decimos nosotros, el pecho, ¿no? Le extirpa sus pechos, ¿sí? A los 15 años. Ese doctor que hace eso no tiene ninguna diferencia con Mengele. Con el ángel Absolutamente de la ninguna. muerte nazi, el Exactamente, famoso. no tiene ninguna diferencia. Puede ser que hoy día, producto de que esta industria de la hormonación y de la mutilación de los jóvenes genera solo en Estados Unidos al año 2 billones de dólares. Eso es darwinismo social. Ahí tú te das cuenta que no hay nada evolutivo en el ser humano.
Tú en 2 segundos, con plata, puedes construir un mundo en el que aniquilas a millones de personas y mutilas y dejas dañados de por vida a millones de jóvenes. Y todavía lo más impresionante es que estamos en una sociedad que lo aplaude y lo considera bueno. ¿Por qué? O sea, tú dirías, Porque no esta somos sociedad, capaces de pensar, porque esa es la banalidad del mal. Porque no estamos pensando en lo que estamos haciendo. ¿Y por qué tendríamos que pensarlo si no existe Dios? Si no existe nada trascendente en nosotros, si nos vamos a morir y nos van a enterrar y quedamos ahí. si Entonces, estamos gobernados por el nihilismo, ¿qué importancia tiene, no? no hay ningún valor de nada. ¿Por qué no pagar por la muerte de todos esos niños mexicanos que son encontrados en camiones sin sus órganos? ¿Qué mal podría traer eso? Mientras Entonces, no me suceda a mí por mi hedonismo, ¿no? exactamente. Entonces, eso es la incapacidad para significar, para pensar. Si yo no soy capaz de significar, mira, te lo voy a poner súper Para simple. significar, digo, para jugarle al abogado del diablo, para provocarte, para significar o para empatizar, porque muchos de estos grupos sí juegan mucho con la empatía por encima de la significación o por encima de la racionalidad, ¿no? Porque creo que mucho del significar tiene que ver con la apreciación racional del fenómeno, ¿no? Pero muchas veces le quieren dar a estos grupos para favorecer a esta ideología una interpretación emocional a los fenómenos. ¿Cómo lidiar con esto? Ya, hagamos una cosa. Te voy a mostrar primero un experimento de pensamiento y después te voy a responder con el tema de la empatía, que fui profesora durante 5 años del libro Teoría de los Sentimientos Morales de Adam Smith, así que me considero bastante experta en materia de empatía y te puedo contar qué es lo que veo. Que fue el gran Fenómeno, forjador del concepto original de empatía. así, la simpatía, ¿no? Y que después la psicología pervierte como empatía. Bueno, el asunto es el siguiente. A mí llega un día mis estudiantes, siempre me pasaba lo mismo, 50 estudiantes en la sala, y de repente, siempre en el semestre había alguien que levantaba la mano y decía, me preguntaba, profe, ¿y usted qué piensa del aborto? Esa era la época en que todavía yo podía hacer clases hasta el 2019. ¿Y usted qué piensa del aborto? Entonces yo me quedaba en silencio, me paseaba por la sala unos 5 a 7 minutos en silencio. Tú sabes que el ser humano, eso del silencio es una cosa, pero pavorosa. Y en grupo todavía. Y con una profesora que no te está respondiendo. Entonces empiezas a tener una experiencia interior de tensión, en que quieres captar la respuesta, pero ya. Y ya cuando veo que siento que se va a cortar, pero que tú puedes cortar la densidad del ambiente con un cuchillo, me doy vuelta y les digo, levante la mano el que aquí fue abortado. Como nadie levanta la mano, pues evidentemente, ¿no? Les digo, eso es lo que yo pienso del aborto. Siguiente tema. El ¿Se golpe directo. entiende? Entonces tú no tienes que entrar en la cancha que te diseñan, y aquí voy al segundo tema, que te diseña la extrema izquierda para hablar de los temas. Porque en la medida en que tú entras a discutir qué es un ser humano, cuándo es un ser humano, en la medida en que tú discutes eso, te pierdes. Si la herramienta de Porque discusión tiene que estar situada en la consecuencia. Si a ti te hubieran abortado, tú no estarías aquí. ¿Te hubiera gustado que te abortaran? Sé empático con todos los que no quieren ser abortados, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la empatía. ¿Qué es lo que sucede con la empatía? Hay dos formas de empatía. Una es la espontánea, en que yo veo a un niño llorar y lloro. Veo una película emocionante y me emociono. Voy a un funeral y abrazo y acompaño al otro en su pasión. Eso significa simpatía, acompañar al otro en su pasión. Esa es la espontánea. Pero hay otra que es voluntaria, es racional. Para que esa empatía funcione, se requiere de un proceso previo de condicionamiento de la conciencia. Hace 10 años atrás, nadie hubiera sentido empatía por una persona que a los 50 años dice que en realidad, a pesar de que es hombre, se autopercibe mujer y entonces quiere que lo adopten porque además es una niña de 7 años, como tenemos el caso en algún país ahí nórdico, ¿no? Nadie hubiera sentido empatía por alguien así, lo he hecho loco de patio, ándate a tratar, hazte un tratamiento, listo.
hoy día tenemos empatía por el niño que dice, yo soy un gato y quiero que me trate un veterinario. Y la mamá aparece en redes llorando porque el veterinario no quiere tratar al niño. Bueno, ¿qué es lo que se va haciendo en ese contexto? Se va condicionando tu conciencia para que tú racionalmente te obligues a empatizar. Es En es el Chile, reinado de los sentimientos del que habla un tal Axel Kaiser en uno de sus libros, seguramente lo conoces. sí, parece que lo conozco. Mira, creo que lo tengo acá porque como yo estoy escribiendo mi libro, el otro día le digo que me pase una copia porque su libro se lo llevaron mis hijos y yo me quedé sin su libro, el que me sirve mucho para este trabajo que estoy haciendo, que lo voy a De mostrar acá. Este es el libro La Neoinquisición, ahí sí, La Neoinquisición de mi hermano Axel Kaiser, que es ahí está, ¿viste? Ahí está. Bueno, así es que... Vas a saber que a mí me pasó un tema de una inquisición universitaria hace unos años, que fue la razón por la que terminé metiéndome en estos temas. ¿Sí? Y mira, luego Axel sacó su libro y me puse a estudiar en todo el mundo qué estaba pasando y ya entendí un poco, sí, el tema de todos esos procesos en todo el mundo y particularmente en las universidades, donde es terrible, ¿no? bueno, porque es, a ver, top-down, es decir, desde los organismos internacionales hacia los países a través del carácter supranacional que tienen con ciertos instrumentos como los derechos humanos, y bottom-up, es decir, de la base hacia la sociedad en las universidades y ahora también con la educación sexual integral en las escuelas en todas partes en todos los países del mundo. Hay una tesis por ahí que no recuerdo si la maneja Axel o la manejan otros autores también. Este tema de que ha cambiado el paradigma de la cultura, particularmente en lo moral, de las culturas de la dignidad a la cultura del victimismo, ¿no? De la cultura del yo tengo valor por ser humano a yo tengo valor por ser víctima. Y si quiero ser víctima, pues tengo que apelar a una ideología y a un discurso que sea coherente con esa identidad, ¿no? Y esto se alimenta directamente de todos estos discursos ideológicos de los que hemos estado hablando, ¿no? Claro, es que el paréntesis del mundo secularizado, que fue donde se puso al hombre en el centro y se pasó del teocentrismo al antropocentrismo, ese paréntesis en que la dignidad radicaba específicamente en los derechos inalienables del ser humano y que fue el gran triunfo del liberalismo clásico, que todavía, eso sí, estaba muy anclado a la experiencia de la fe. Una vez que Dios ha muerto, como lo declaró Nietzsche, no sobrevive. Ese es el punto. Y con esto no estoy diciendo que todos tengan que ser creyentes, acérrimos o qué sé yo, es la experiencia. Mira, San Agustín decía en la ciudad de Dios que hay dos tipos de hombres, ¿no? Los hombres de la ciudad de Dios y los hombres de la ciudad de los hombres. Los hombres de la ciudad de los hombres son los hedonistas, son los que buscan el poder en el mundano, los hombres de la ciudad de Dios, en cambio, son aquellos que siempre están en diálogo con Dios. Y San Agustín, que yo creo que es uno de los personajes históricos... ¿Podríamos interpretar el diálogo con Dios como en diálogo con la verdad o en búsqueda de la verdad? Yo creo que sí, perfectamente. Perfectamente. O sea, a mí lo que me parece es que esa intuición, es ese hunch, es esa existencia, es ese reconocer de esa existencia de una cierta inquietud que no responde a situaciones como tú podrías haber seguido siendo quizás profesor y te da lo mismo y no, pero hay algo que te lleva a no transar ciertos principios, hay algo que va más allá, que trasciende a lo inmediato y a los intereses inmediatos. Bueno, el asunto es que San Agustín observó con mucha razón, y esto obviamente que la Iglesia Católica no lo mantuvo vivo, lamentablemente, si no, no estaría donde está. San Agustín observó que existían hombres de la ciudad de los hombres en la Iglesia, es decir, siendo católico y haciendo el rito, había gente que no tenía ni una conexión con Dios. Y que había hombres de la ciudad de Dios entre los paganos. Yo prefiero un hombre de la ciudad de Dios que viva entre los paganos antes que un hombre de la ciudad de los hombres que vive en la iglesia. Mi estimado Alan, te tengo que dejar, pero ha sido una conversación maravillosa. Ha sido maravilloso. Déjame terminar ya la transmisión ya nada más para despedirnos, agradeciéndole mucho al público y seguramente te estaré rogando para que me dejes después continuar esta transmisión. De verdad, muchísimas gracias. Termino ahora la transmisión. Termino.